RTP. Ya está con nosotros el economista Jorge Calderón, analista económico. Con él vamos a hablar sobre el gobierno en materia económica. Muy buenos días, Astrid, don Ramón, y por sus saludarlos. Gracias, economista. Estábamos hablando justamente de este aumento precisamente que hace el Fondo Monetario Internacional. Se dice dentro del análisis que es parte de las materias cumplidas que tiene el gobierno en materia fiscal, pero ¿qué tanto podría esto ayudarnos, conociendo y sabiendo perfectamente que por lo general estos desembolsos son bicicleteos, como se podrían decir, para darle un respiro, pero no sirven exactamente para una inversión como tal? De acuerdo con lo que tú mencionas, realmente es una forma de cubrir lo que tengo ahorita como gasto de gente que atender, pero simplemente estoy trabajando el problema para posteriormente. En todo caso, yo creo que es importante una revisión estructural de las finanzas públicas. Justamente estaban mencionando ustedes hace un momento el tema de priorización del gasto, y yo creo que va a ser parte de la dinámica que tenga que implementar el gobierno de cara a alcanzar los objetivos próximos con el Fondo Monetario de cara a la siguiente revisión, porque recordemos que si bien se ha aumentado de 4.000 a 5.000 millones de dólares el crédito con el Fondo Monetario, esto se recibe por partes bajo previas revisiones técnicas que tiene que hacer el Fondo Monetario. En todo caso, yo creo que tiene que ver lo relacionado a la recaudación tributaria, ver cómo cubre el tema del aspecto petrolero, que sin duda hay una producción que ha ido mermándose cada vez más, y ahora que hay una paralización producto de los temas climáticos, pero en todo caso yo creo que esa es parte del desafío que tiene el Ministerio de Economía en la actualidad. Economista Calderón, permítame profundizar justamente en esa respuesta que nos da, porque creo que es muy importante entender no solamente el corto plazo, sino también el largo plazo y esas consecuencias. A día de hoy, para dar un poco más de contexto, desde el año 2019 nos empezamos a endeudar con el FMI. A día de hoy esa deuda está más o menos por los 8.725 mil millones de dólares. Es un gráfico que lo veo y realmente me da preocupación, sobre todo por el hecho de lo que puede pasar a largo plazo, porque es entender para qué sirven estos desembolsos, justamente, que a día de hoy lo más probable es que sirvan para cubrir los huecos fiscales que tenemos dentro de la caja del Estado. Pero ¿qué hacemos luego? ¿Volvemos a ir al FMI a pedir otro desembolso para cubrir esa parte de la caja del Estado? ¿O es pensar también que nos estamos endeudando justamente a largo plazo, seguimos cometiendo las mismas cosas de siempre, y quizás es empezar a pensar en el largo plazo, y obviamente incluso con políticas que pueden o no pueden resultar populares, pero que son necesarias para eso? Coincido contigo, Jorge. A la vez que hay que atender el corto plazo, que es la inmediatez de tener liquidez para cubrir las deudas, el gasto inmediato de salario, de obra pública que tiene que hacerse, tiene que también preverse cómo se va a actuar en el largo plazo para tener los recursos necesarios para ya dejar de depender de los créditos. Porque esto es como una relación de una familia que está endeudada y que hace el avance de crédito en una tarjeta para cubrir las deudas que tiene, y simplemente lo que está haciendo es patear para adelante la deuda. En todo caso, yo creo que en ese sentido, mientras atiende las necesidades de corto plazo, que son inherentes y son visibles, hay que hacer una previsión de largo plazo. ¿Y qué debería hacer en ese sentido? Apuntar realmente, y tú lo conoces, a hacer tener que escenario un presupuesto de base cero. No es posible, y esto no es del gobierno actual, por si acaso, esto ya es casi la tendencia de todos los gobiernos, que primero fijo el gasto y después veo de dónde saco los ingresos para cubrirlo. Entonces siempre voy a estar viviendo en déficit. Lo importante es que en función de los ingresos que tenga, bueno, hasta dónde puedo gastar, diversificar mis fuentes de financiamiento, buscar reducir el riesgo país para poder endeudarme vía mercados internacionales a tasas mucho más asequibles. Por ejemplo, ¿qué pasa con Uruguay, que tiene un riesgo país por menos de los 100 puntos, Colombia, Perú, Chile, por mencionar algunos de ellos, con riesgo país que fluctúa entre 150 y 300 puntos? Le resulta conveniente endeudarse. Entonces, es parte de toda una estrategia que tiene que ir haciendo el gobierno para poder reducir la dependencia de créditos externos, para poder sustentar sus finanzas públicas con lo que está generando la propia economía. Y yo no digo que endeudarse sea malo, lo malo es para qué se utilice la deuda. Entonces, y en ese aspecto yo creo que será pertinente que avancemos hacia esa reestructuración de las finanzas públicas. Escuchaba hace un momento en la intervención que estaban haciendo de don Ramón respecto y comentaban ustedes respecto a la reducción del gasto, priorizarlo. Por ejemplo,
más allá del gobierno central, que coincido, ya ha habido bastante reducción de los sueldos y salarios, no digo con esto, pero debe existir, debería apuntarse, por ejemplo, a reducir la masa salarial en los gobiernos seccionales, que también hay un rubro importante que en muchos cabildos, inclusive 8 de cada 10 dólares que reciben es para pagar sueldos y salarios dentro de su estructura. Entonces también hay que apuntar a ese tipo de reducciones de gastos para poder optimizar los recursos que se tienen y hacer que las cosas o el ingreso alcance tanto el gobierno central como los gobiernos seccionales. Ahora, vamos quizás a analizar un poco más dentro del contexto que tenemos, digamos, a este corto plazo, porque seguramente es algo que a la ciudadanía también le apetece conocer. Tenemos un gobierno que actualmente tiene esos compromisos con el FMI y que ha anunciado dentro de sus compromisos que tiene que aumentar sus ingresos no petroleros. Ahora, uno se pone a pensar cómo aumenta esos ingresos no petroleros. Lo primero que me salta a la mente es justamente aumentar los impuestos, porque a la larga los impuestos son los que a día de hoy tienen mayor relevancia dentro del PIB de Ecuador. Otro lado, por ejemplo, puede ser el tema de subsidios, pero hablando justamente en el tema de impuestos, tenemos que recientemente se aplicó, por ejemplo, este impuesto al 4x4, donde se le va a poner $20 a las compras que se traen para ver de dónde rascan un poquito. Hay un nuevo impuesto a la tasa minera también. O sea, lo que se está viendo a corto plazo es que el gobierno está tratando de ver dónde puede rascar algo para justamente sustentar esa caja fiscal, y lo que puede ser preocupante es que esto se traduzca en una subida de impuestos hacia la gente, sobre todo a la clase media. En cuanto a, digamos, a este periodo de gobierno, ¿cuál es la lectura que le puedes dar, sobre todo en si se van a ir por el camino quizás de ese aumento de impuestos como tal, o incluso pensar en buscar una reducción de subsidios, que por lo menos en el diésel, el sector atunero ya se lo quitó o está por quitarse, pero hay que ver si va para allá? Las dos cosas tienen que hacerse. Primero, la revisión de los impuestos, pero no que esto signifique un alza de las tasas impositivas para recaudar más, sino que se genere más consumo, y obviamente la generación de más consumo a través de que exista más venta. Y para que esta dinámica pueda darse es el de combate a la inseguridad, que de alguna forma ha mermado lo relacionado a la actividad económica en muchos sectores, ha debilitado sus economías, ha hecho que la gente busque generar otros tipos de consumo o disminuyen las ventas de algunos negocios pequeños. Entonces, es un componente importante que creo que el gobierno está haciendo su parte. Sin duda, la guerra para ganarla contra la delincuencia falta muchísimo, pero en todo caso se está avanzando en ese sentido. La revisión de los subsidios también es importante. Yo creo que en ese sentido hay una ineficiencia importante en la asignación de los subsidios. ¿Y a qué me refiero a esto? Lo reciben personas que no deberían recibirlos. Por ejemplo, temas de combustibles, uno de ellos, el gas, el petróleo. Los subsidios tienen que cumplir con las características de ser focalizados, es decir, específicamente que llegue al grupo que tiene que atenderse. Segundo, tiene que ser temporal, esto es, que exista un tiempo pertinente para que se dé esa asignación, porque el objetivo principal del subsidio es que mejoremos las condiciones de vida de aquella persona que lo recibe. Entonces, si yo logro mejorar eso, yo puedo desmontar después el subsidio cuando haya garantizado que mejoró su nivel y calidad de vida producto de la recepción del mismo, y atender otras prioridades que sin duda también están presentes. Una tercera característica del subsidio es que esto esté ligado a ingresos que no estén fluctuando, porque sin duda cuando estos ingresos bajan y yo mantengo el subsidio, que ya pasa a ser un gasto de carácter permanente en algunas ocasiones, en vez de dejando de lado la temporalidad que debe tener, ya existe un desfinanciamiento de los mismos, y tengo que, incluso en algunas ocasiones, gobiernos anteriores han buscado endeudarse solamente para pagar los subsidios. Entonces, yo creo que esa estructura tiene que completamente revisar. No va a haber un resultado inmediato, sin duda, pero sí sentar, insisto, las bases para poder ir haciendo esa programación en la cual pueda asignar adecuadamente los subsidios, los focalizados de forma temporal y atados a ingresos, pero realmente no vayan a estar siendo mermados en el tiempo. Muchas gracias, Jorge. Una gran mañana para usted. De igual manera, don Ramón, Jorge y Astrid. RTP